Esas criptas de Lieberkühn son el epitelio, o sea, las células madre de las vellosidades. ¿Listo? Son las células madre de las vellosidades. Las madres de las vellosidades. Ustedes ya conocen bueno, ustedes han escuchado de una enfermedad, esta, ¿no? El parvovirus, ¿no? El parvovirus. El parvovirus ataca directamente las criptas de Lieberkühn. Cuando un cachorrito se infecta, el parvo entra, se replica en las células de las criptas de Lieberkühn y las mata. Si no hay células madre, ¿qué va a pasar a las vellosidades? ¿Van a poder seguir creciendo? No. Pues la vellosidad se acorta, se atrofia y se muere. Entonces todo el intestino queda descubierto. Si queda descubierto, pues el animal que va a presentar hemorragias y diarrea, porque todos los líquidos que están dentro de los vasos sanguíneos se van a empezar a salir hacia la luz. Pero recuerden, si no está el epitelio, ¿cuál es una de las funciones principales de todas las células epiteliales? Proteger. Si no hay epitelio, ¿qué le va a pasar a ese animal? Va a ser invadido por las bacterias. Entonces los animales de parvovirus, ¿de qué se mueren? No es por el parvo, se mueren por las infecciones bacterianas secundarias, mueren de un shock séptico. ¿Listo? ¿Por qué? Acá, todas las bacterias que van a estar aquí en la luz, si no existe esta barrera epitelial, cambio si no existe esta barrera epitelial, las bacterias tienen vía de entrada libre, aquí. Y para entrar a la circulación sanguínea, invaden. ¿Listo? Invaden. Entonces lo que va a matar específicamente al animal con parvo es eso. Miren la cripta. Esto es una cripta, esta que está acá, es una cripta de Lieberkühn. Miren, esto es otra cripta de Lieberkühn. Miren, esto sigue siendo una cripta de Lieberkühn, esta con la flecha. Solamente que como está cortada longitudinalmente. Miren la cripta cómo le da origen a esta vellosidad. Si ven acá las células todas van a ir subiendo en un trayecto hasta llegar acá a la punta. Las células que están en la punta de la vellosidad están a punto de morirse. ¿Listo? Cuando una célula se muere es reemplazada por las que van subiendo, entonces todas se van moviendo una encima de la otra. Ahora, si se acuerdan cuando yo les estaba mostrando este epitelio, que la mayoría de veces acá en esta parte donde les estoy señalando se veía como si fuera pseudoestratificado, y es por eso, es porque las células se están replicando para poder reemplazar las que estaban arriba. Por eso en ese momento no se los expliqué, pero acá sí lo van a entender, porque la histología, sí, epitelio cilíndrico simple, pero en ese punto las células se están replicando. Y al estarse replicando se agrupan, ¿listo? Forman un grupo muy grande para reemplazar las que están arriba. Entonces de nuevo tenemos acá vellosidades, tenemos el epitelio, todo el mundo ahí reconoce que es un epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Acá de estas estructuras que ustedes ven aquí coloridas de negro, estas en las flechitas que les estoy dibujando en este momento, ese es el conducto quilífero central y tengo acá la lámina propia. Esto acá es la lámina propia. Voy a cambiar un poquito el color o me voy a acercar más bien. Esto acá, desde aquí hasta acá, la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. ¿Listo? Esta estructura que ustedes ven acá son las criptas de Lieberkühn. Y por aquí esta fibrita que ustedes ven acá se ve muy pequeña, es la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Inmediatamente debajo de esa muscular de la mucosa que voy a tener, miren, la submucosa es muy delgada. Y acá voy a tener la mucosa, la muscular, perdón. La capa muscular. Entonces acá este es un corte de un intestino de un animal muy joven o un animal muy pequeño, por eso sus capas son tan delgadas. Pero digamos que el corto de un caballo o de una vaca, la submucosa va a ser muy gruesa, la muscular de la mucosa muy prominente, la capa muscular también. Entonces también depende de la anatomía específicamente del animal. De nuevo, miren, desde acá hasta acá, todo es la mucosa. La submucosa es esta partecita de aquí nomás, este recuadrito que está por acá, es muy pequeña. Y acá tengo la muscular, la capa muscular. Miren, capa muscular interna circular, capa muscular externa longitudinal. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos capas. Si ustedes se identifican acá, miren que una va en una dirección y la otra va en otra dirección. Entonces depende también de donde yo la corte. Van a cambiar cómo se ven, pero siempre van a identificar que tenemos dos tipos de capas. Miren, vellosidad, cripta de Lieberkühn, lámina propia, y acá el conducto quilífero central sí se ve muy bien. Miren. ¿Sí lo ven? Aquí, Ese es el conducto linfático y por ahí es donde se va a absorber y transportar todas las grasas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y acá, esto es como se ve un intestino ya un poquito cortado, ya más grande. Acá está de nuevo, miren, aquí está toda la mucosa, acá está la submucosa, que es esta de acá, la muscular,
y aquí va a estar la serosa, es una capa muy delgada. Esta serosa, ¿cómo se llama? El peritoneo, ¿listo? Recuerden que se llama el peritoneo visceral. El peritoneo visceral. Entonces recuerden, si hay apendicitis, ¿qué le pasa a todas las bacterias que están aquí en la luz? O sea, ¿la apendicitis qué es? Que se inflama el apéndice. ¿El apéndice qué es? Una porción del intestino que nosotros ya no usamos. Antes se creía que la función del apéndice antes era fermentar. Pero como nosotros ahora somos omnívoros y ya reducimos la cantidad de vegetales que comemos, ya no necesitamos fermentar. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué le pasa a ese apéndice? Se inflama y las bacterias que están acá van a poder salir. Cuando la pared se rompe, salen acá, a la serosa. Y aquí las bacterias empiezan a depositar acá y el sistema inmune va a responder contra eso. Y responde de una manera muy severa. Responde, las peritonitis por eso son tan graves. ¿Listo? Vamos a tener bastantes cantidades de células acá, en el epitelio del intestino delgado. Y la primera, ya saben cuál es, el enterocito. Voy a tener el enterocito. ¿Cuál es la función principal del enterocito? Absorber nutrientes. Los enterocitos absorben nutrientes, ¿listo? Es la principal función. Parece sencilla, pero eso, la fisiología detrás de esto es muy compleja. Muy compleja. Las siguientes, miren de nuevo dónde aparecen estas células caliciformes. Pues voy a tener células caliciformes. ¿Cuál es la función de las células caliciformes? Producir moco. Ya saben, producir moco. Igual que en el tracto respiratorio. Recuerden, las células caliciformes están en todo el epitelio respiratorio. En todo. ¿Dónde acaban? ¿Dónde no tenemos células caliciformes? En los bronquiolos. Bronquiolos y espacios alveolares. No tenemos células caliciformes. En cambio, en el resto del tracto respiratorio sí. Acá va a ser al revés. Las células caliciformes van a ser escasas en el duodeno y muy abundantes en el colon. Entonces las células caliciformes van a ser escasas en el duodeno y van a ser muy abundantes en el colon. Número a medida que vamos yendo hacia caudal. Van a ir aumentando su número a medida que vamos yendo hacia caudal. Es por eso que cuando ustedes tienen a su perrito enfermo y ustedes ven que él está haciendo popó con mucho moco, uno puede identificar que lo más probable es que tenga una colitis, o sea, una inflamación de colon o de ciego, por la cantidad de moco que sale. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean que su perro o que un animal presenta mucho moco en las heces, probablemente tenga inflamación en el colon. También va a pasar en personas. Ya aplicada es muchísimo más útil. ¿Listo? Como tiene muchas células caliciformes y se inflama, pues ¿qué va a hacer las células caliciformes? Producir moco en exceso. Hay animales que a veces tienen unas colitis tan bravas que lo único que botan es moco. Lo único que botan es moco. Tenemos otra que es supremamente importante. Esta, las células de Paneth. Células de Paneth. ¿Qué hacen las células de Paneth? Producen sustancias antimicrobianas. Están ubicadas solamente en las criptas de Lieberkühn. Solamente están en las criptas de Lieberkühn. Solamente están en las criptas de Lieberkühn. Y esas van a ser muy abundantes en el duodeno. Van a ser muy abundantes en el duodeno. Y desaparecen en el intestino grueso. Desaparecen en el intestino grueso.
Las caliciformes son poco abundantes en el duodeno y aumentan su número en el colon. Las células de Paneth son muy abundantes en el duodeno y desaparecen en el intestino grueso. ¿Listo? ¿Dónde están ubicadas? En las criptas del Liverpool. ¿Qué hacen? Atacan bacterias, botan sustancias antimicrobianas para defender al intestino. ¿Listo? Ahora, por último, las células M. Células M. Es el macrófago especializado del intestino. Es el macrófago especializado del intestino. Es el macrófago especializado del intestino. Ahora, si alcanzan a identificar toda esa cantidad de espacios blancos que hay en el epitelio, estas de acá, ¿qué son? Estas son las células caliciformes, ¿listo? Estas son las caliciformes. Si alcanzan a ver acá en la cripta Liverpool que aquí se ve un poquito más rojo, ahorita nos acercamos, pero si ven que acá donde estoy señalando se ve un poco más rojito, el citoplasma se ve rojo, esas son las de Paneth, pero ya las vamos a ver. Miren. De nuevo tenemos acá un epitelio cilíndrico simple, si lo ven, acá las células muy bien organizadas, una al lado de la otra, ¿sí? Acá. Si ven que aquí hay otra célula, su núcleo está acá y si ven que forma, parece como un cáliz, pues esta cuál va a ser, la célula caliciforme. ¿Listo? Esa es la célula caliciforme. Si alcanzan a identificar acá este espacio que hay aquí, me vuelvo a acercar, acá, este espacio que hay acá, es que parece que el epitelio está desprendido. Y eso pasa mucho en el intestino. Cuando ustedes están muestreando el intestino, si ustedes no tienen cuidado, ustedes se ponen a hacerle hacia la mucosa, ¿qué están haciendo? Están quitando el epitelio. Entonces, cuando uno tiene muestra el intestino, uno lo tiene que coger con mucho cuidado. Yo lo corto, nunca toco la mucosa. Si yo le empiezo a hacer así, las células epiteliales, ¿dónde se van a quedar? En la punta de mi dedo. ¿Sí? En la punta de mi dedo. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué se desprende? Porque probablemente este animal ya llevaba 30 minutos, una hora post-mortem. Que entre más tiempo dure el animal post-mortem, el intestino se va a descomponer más rápido. Y hay veces que cuando uno muestra ese intestino ya no hay células epiteliales para evaluar. ¿Por qué? Porque está en proceso de descomposición. Se empieza a desprender. ¿Qué le está pasando a ese epitelio? Se desprende. ¿Eso es patológico? No. Eso es un cambio autolítico, o sea, de descomposición. Eso no es normal que esté ahí. Miren las células caliciformes, como son de abundantes. Todas las vacuolas que estén ahí tienen en su interior moco. Y miren acá si se alcanza a identificar, esto es microscopía electrónica. Miren el núcleo, este es el núcleo. Y miren acá, ¿sí ven que parece un cáliz? Sí. Pues por eso es que se llaman células caliciformes. Si yo le hago microscopía electrónica, ahora sí veo las microvellosidades que van a estar acá. Y es que van a absorber todos los nutrientes, ¿listo? Los grupos amino de las proteínas, los grupos carboxilo de las proteínas, ¿listo? Entonces van a absorber todo. Van a absorber absolutamente todo lo que está pasando ahí. Tienen canales para que los nutrientes pasen de la luz hacia la lámina propia. ¿Listo? Y la lámina propia que tengo, miren, un capilar. Y por ahí es donde se están absorbiendo los nutrientes. ¿Listo? Miren, las células de Paneth, ¿dónde van a estar? En las criptas de Liverpool. ¿Listo? O sea, acá. ¿Sí las ven? En la parte de abajo de las criptas de Liverpool tengo una cantidad de células que se ven muy rojas. Esas células rojas son las células de Paneth. ¿Listo? Son eosinofílicas intensas. ¿Y por qué se ven así? ¿Qué me tiñe mi eosinofílico? O rojo Las fibras intenso. proteínas. Quítale las fibras. O sea, Proteínas. proteínas. Entonces, como ellos botan tantas sustancias antimicrobianas, esas sustancias que son proteínas. ¿Listo? Proteínas. Si llega un agente bacteriano acá, una E. coli aquí, ¿esas qué hacen? Liberan esas sustancias para intentar matarla. Solamente que hay bacterias, digamos como Salmonella, que se meten dentro de las células M y dentro de la célula no le pueden hacer nada. Y como se mete dentro del citoplasma de la célula M, botan las sustancias a la luz, pero la sustancia no puede entrar a la célula. Entonces, Salmonella por eso es tan difícil de erradicar. ¿Listo? Tan difícil de erradicar. ¿Ustedes qué hacen normalmente con las cubetas de los huevos? Reciclarlas. Las reciclan, ¿cierto? Las cubetas de huevos deberían botarse y deberían siempre descartarse y no hacerlo a los recicladores.
¿Por qué? Porque las cubetas de huevo son una de las principales fuentes de salmonela, enteritis, en aves. ¿Listo? La cáscara de huevo también. La cáscara de huevo también. Por eso hay que lavarla. Si ustedes se la dan a sus perros o ustedes la van a manipular, toca hervir muy bien para matar a la posible salmonela que hay ahí. ¿Okay? Hay diferentes tipos de salmonela. Las salmonelas tifoideas, que es la salmonella avium y salmonella typhimurium. Bueno, typhimurium notifi, que afectan específicamente a las aves. Solamente afectan a las aves, no son zoonóticas, o sea, no nos afectan a nosotros. Pero las aves también tienen salmonella enteritidis. La salmonella enteritidis sí nos puede infectar a nosotros. ¿Listo? El 90% de los atos acá de aves en Colombia tienen salmonella enteritidis. Entonces, cuando ustedes estén consumiendo pollo, estén consumiendo huevos, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los alimentos. Entonces, de nuevo les pregunto a ustedes, ¿ustedes lavan el pollo? Sí.